Buen día, mi nombre es Cecilia Gabriela Vázquez Valderas y en este día pues les voy a hablar sobre lo que es la explicación conceptual del método integral. Bueno, primeramente como entorno inflacionario, como una pequeña introducción, pues como ya hemos visto en el entorno inflacionario, pues se deben reconocer los efectos de la inflación en los estados financieros de alguna entidad o empresa pero mediante la aplicación del método integral, es decir, que está conformada por partidas monetarias y no monetarias. Bueno, eh, ahora veremos lo que es el método integral, que nos dice que, bueno, como ya hemos analizado en las anteriores actividades sobre esta aplicación, pues el método integral consiste en determinar pues para partidas monetarias lo que es la afectación a su poder adquisitivo, es decir que en este caso se usa en Repoma, que significa el resultado por posición monetaria, y para partidas no monetarias se debe de reexpresar en unidades monetarias del poder adquisitivo a la fecha del cierre del balance general y del estado financiero. Bueno, y pues estas partidas monetarias y no monetarias pues conforman parte de la estructura de los estados financieros pues de alguna empresa o entidad. Por ejemplo, tenemos como partidas monetarias, sería como el efectivo, valores representativos de deuda o partidas a cobrar y a pagar. Y como partidas no monetarias, pues tenemos la inmovilizado material intangible, es decir, el activo fijo, las inversiones inmobiliarias, existencias, inversiones financieras y anticipos, compras y ventas. Este, bueno, aquí pues para su mayor comprensión lo podemos ver en la aplicación del método integral, como se muestra aquí en esta diapositiva un ejemplo de un balance general de la entidad X, que está conformada por activo circulante. Como activo circulante tenemos efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, el total del activo circulante y los terrenos. Y se suman todos los activos. Después se clasifica lo que es el pasivo, que tenemos a proveedores, préstamos bancarios y la suma de todos los pasivos. También tenemos lo que es el capital contable, capital social y el pasivo más capital contable. Y tenemos también lo que son los saldos contables. En efectivo tenemos los 20.000, cuentas por cobrar 10.000, inventarios 15.000, suma del activo circulante 45.000, terreno 55.000 y la suma de esto pues nos da 100.000. Después tenemos a pasivo los 4.000, en proveedores 4.000, préstamos bancarios 16.000 y la suma de eso nos da 20.000. Y como capital social tenemos 80.000. Bueno, esto al sumarlo pues nos da 100.000, que es lo mismo que nos debe de dar en la suma de los activos y debe estar cuadrado. Eh, bueno, se supone que está una inflación, pues se supone una inflación del 30% en el periodo de reexpresión, pues recordándoles que pues una reexpresión en el método en el cual se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros básicos, así como dijimos al principio de este video, que en su conjunto como el que acabamos de ver. Y pues observamos que es importante detectar que pues las cifras sin paréntesis pues representan saldos deudores y las que tienen paréntesis pues saldos acreedores. Eh, en la siguiente diapositiva nos muestra los efectos de reexpresión de esta manera. Como concepto tenemos activos monetarios, pasivos monetarios, posición monetaria, activos no monetarios, capital social, pérdida neta y comprobación posicional monetaria. O sea, es decir, lo que debe de salir en el resultado de la posición monetaria para comprobar que estábamos bien. Tenemos también lo que es la cifra base. En activos monetarios tenemos en cifra base 30.000, en cifra con inflación del factor de expresión fue de 1.3. Como activo monetario pues tenemos 39.000.
Después tenemos efecto de reexpresión como 9000 y cifra de acuerdo a la NIF B10 tenemos 30.000. Tenemos también lo que es el pasivo no monetario, pasivos monetarios. En cifra base tenemos 20.000, cifra con inflación tenemos 26.000 y el efecto de reexpresión tenemos 6.000 y en la cifra de acuerdo a la NIF B10 tenemos 20.000. El resultado de la posición monetaria de la cifra base nos da 10.000, en la cifra con inflación nos da 13.000 y el efecto de reexpresión 3.000 y en la cifra con la NIF B10 tenemos 10.000. Y en activos no monetarios en la cifra base tenemos 70.000, en la cifra con inflación tenemos 91.000, en el efecto de reexpresión tenemos 21.000 y en la cifra con IF B10 tenemos 91.000. Y en capital tenemos 80.000, en cifra con inflación tenemos 104.000, en efecto de reexpresión tenemos 24.000 y en la cifra con IF B10 tenemos 104.000 y como pérdida neta en la cifra con la NIF de acuerdo a la NIF B10 tenemos 3.000 y nos debe de dar en la comprobación posición monetaria pues el mismo resultado que nos dio la posición monetaria. Entonces que pues se ejemplifica de la manera en la que una empresa pues se debe de clasificar todas las partidas que conforman su balance general y cómo se establece en la norma. O sea, en la NIF, pues esta se debe de hacerse una agrupación primero en monetarias y no monetarias, así para poder aplicar lo que es el método integral. Para sacar las cantidades de la entidad X, pues se hizo de la siguiente agrupación. Como activos monetarios tenemos el efectivo y cuentas por cobrar. Pasivos monetarios tenemos proveedores y préstamos bancarios. En activos no monetarios tenemos inventarios y terrenos. Y como capital social tenemos lo que no es monetario. Y vemos en esta unidad pues vimos algunas definiciones que nos muestra algunos conceptos. Primero nos da como la cifra base. Aquí nos muestra una imagen de la cifra base de lo que acabamos de explicar, acabamos de ver, que pues en esta columna pues se ejemplifica que después de una adecuada clasificación de partidas, la posición monetaria es en números absolutos la misma cifra que se obtiene al comparar entre sí los saldos contables de las partidas no monetarias como activos no monetarios, pasivos no monetarios y capital contable. Al último renglón, solo para efectos del ejemplo, pues se le llama la comprobación posición monetaria, como ya hemos visto. En el caso de esta entidad X, pues la posición monetaria es larga o también llamada activa y su monto es de 10.000 y esto provoca que la entidad tenga una pérdida por inflación. Después tenemos la cifra con inflación. Es determinada, esta está determinada multiplicando la cifra base por el factor de reexpresión correspondiente, que en este caso fue el 1.3. Y en el caso de las partidas monetarias, pues la NIF establece que pues el repomo se determina multiplicando el saldo de la posición monetaria por el porcentaje de inflación. Sin embargo, para efectos prácticos, en este ejemplo pues se determinó primero una cifra reexpresada y por diferencia se obtuvo el repomo, lo cual pues algebraicamente da el mismo resultado, como ya vimos anteriormente. Y después nos da nos da lo que es el efecto de reexpresión. Esta es la diferencia entre la cifra reexpresada y la cifra base, y este efecto es el que da lugar al reconocimiento contable, mismo que se ejemplifica con el siguiente registro, que en repomo que es cargo a repomo, estado de resultados, con efecto de reexpresión de activos no monetarios, los 21.000 y el repomo de 3.000, va en el debe, y con abona efecto de reexpresión de capital contable, los 24.000. Y como suma iguales, pues nos da los 24.000 en los dos lados. Y pues debido a que se hizo una reexpresión integral
de Stani, pues la suma de los efectos de reexpresión de las partidas no monetarias es equivalente a repomo. Y cabe señalar que pues lo adecuado es que la empresa haga un reconocimiento contable de manera detallada por cada una de las partidas sujetas de reexpresión, eh, y como lo son los inventarios, los terrenos. Y pues en este ejemplo se aplica un procedimiento global debido a que se tiene la intención primordial de ejemplificar conceptualmente lo que es el método integral, como ya vimos en las anteriores clases. Y también nos habla sobre la cifra de acuerdo al año 10. En esta columna pues nos representa lo que es la información que incluye el reconocimiento de los efectos de inflación. Por lo que se refiere a las partidas monetarias, estas se mantienen en su valor nominal. El repomo se genera de 3.000, es una pérdida que se envía el estado de resultado integral como parte de la RIF. Por lo anterior, en el esquema se expresa una afectación negativa, o sea, deudora, a la utilidad o pérdida neta por este concepto. Por lo que se refiere a las partidas no monetarias, estas se reconocen en su cifra reexpresada, y cabemos señalar que pues el ajuste de reexpresión está incorporado a estas partidas. No representa un crecimiento en términos reales, ya que este ajuste pues solo se tiene la intención de representar en el momento actual una cifra equivalente igual a la cifra nominal, la cual viene de un momento anterior. Es decir, que debido a que la unidad monetaria pues cada vez vale menos, en la actualidad que requiere más unidades monetarias pues para poder representar el mismo poder adquisitivo. Y como conclusión tenemos que pues por lo anterior consideramos que es conveniente mucho que acudamos a las NIC para que únicamente se establezca en un entorno económico y consecuentemente pues se aplique este método integral, ¿no? Este método de reconocimiento integral de la inflación, ya que pues los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo una entidad económica con otras entidades de las transacciones internas y otros eventos pues que han afectado económicamente, y estos deben reconocerse contablemente en su totalidad en el momento pues en el que ocurren, independientemente de la fecha en que se consideren realizados para fines contables. Al existir cambio del método del no reconocimiento al básico y del integral, pues no se reformulan los estados financieros de periodos anteriores, asociación de costos y gastos con ingresos. Los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que se generen en el mismo periodo, independientemente de la fecha en que se realicen. Si todos los entes económicos siguen llevando la expresión de los estados financieros, pues esto puede conllevar a tomar algunas mejores decisiones para la empresa, para su beneficio. Y eso sería todo. Gracias.